Muy bien, Angie, vamos a dirigirnos a Panamá, ahí a la casa del señor Jonathan. Cuento de uno a 3 y estamos al lado de él, por favor. Uno, 2 y 3. Aquí estoy. Se detiene el tiempo. Los humanos los detienen el tiempo, crean una burbuja que contenga ese lugar y neutralizan todo lo que se encuentra acá. En el perímetro hay algo que estuviera observando la casa de Jonathan. No, No sale información de ahí, confirma. confirmado no sale información. ¿Estás cerca de Jonathan? Sí, detrás sí. Está detrás de Jonathan en este momento. ¿Qué ves en él? Le veo implantes, muchos. Son muy grandes para su cuerpo. Mm, lo está acompañando un híbrido. Este híbrido mide 2,18. Hay mucha energía endoplasmática a su alrededor. Hay un desencarnado, pero o sea, eh, ese desencarnado en particular es como, sí, también lo rodea como algo negro, como energía endoplasmática negra. Es como el que más sobresale en él. Pues en total de desencarnados tiene 25, solo que ese es como el más, sí, como Esos diferente. 25 desencarnados están ahí en el cuarto de Jonathan. Acá donde estoy están acá todos. En ese cuarto están ahí, ya como rodeando a Jonathan, acompañándolo Acompañándolo, están como parados por todo en este la lugar. habitación. Sí, Ya. Llega ahí el papá de Jonathan, por favor. aquí está. ¿Qué ves en él? Le veo implantes, 18 desencarnados, acompañándolo un reptil de 2 metros. Reptil, 2 metros. ¿Cuántos desencarnados? 18. Ellos andan con el señor. Sí, con el señor llegaron. Ya. Llega ahí la mamá de 70 años. Aquí está. ¿Qué ves en ella? Le veo implantes en su cuerpo, una gárgola, Sí, 13 desencarnados. 13 desencarnados. En la casa ves portales. Hay 4. ¿Qué más ves en la casa? Eh, eh, hay más entidades. Hay 3 duendes. Tres duendes. Sí. ah, Mucha energía endoplasmática, pues la casa está llena de tecnología. Desde Sí, que uno entra a todos los lugares de la casa, sí. Todo mm, está neutralizado todo está neutralizado. Aparte de esos desencarnados, hay más, pero están como en la parte de afuera. afuera. Sí, como rodeando la casa. En total de desencarnados hay alrededor de unos 31 desencarnados. 31. Están como parados, como ¿Mirando hacia la casa o eso, mirando hacia... mirando hacia la casa. Sí, Están rodeando la casa, están como parados así, como, pero como en forma de círculo, pero no como todos así en filita, como en círculo, sino que están como dispersos, así como formando un círculo. ya, fuera de la casa. Más crónico de lo que pensábamos es el problema de Jonathan. Bastante delicado. Angie, se les trae la información al híbrido que mide 2,18 que acompaña a Jonathan. ¿Cómo lo hace la luz? La luz extrae la información que se encuentra dentro de su cabeza, listo. Con esa información, pregúntale a la luz cuántos implantes le han colocado a Jonathan en su cuerpo, cantidad. En total de implantes, tiene 452 implantes, Abducciones, ¿cuántas le han producido? alrededor de 44. ¿Cuánto tiempo llevan estas entidades al lado de Jonathan? Con él lleva 50 asistencias. 50 reencarnaciones llevan ahí. Copias, ¿cuántas han extraído de Jonathan? Cantidad.
65. Ay, caramba. ¿Dónde están esas copias? Solo 3 de esas 65 están viviendo vidas alternas en otros sistemas holográficas. 62 copias en procesos demoníacos. Sí, Una situación complicada la de Jonathan. Lo que Jonathan escucha, lo que Jonathan ve, es verdad, porque los demonios tienen sus copias. Y todo lo que él siente, su desespero, su ansiedad, su intranquilidad, es porque están trabajando con él, lo están utilizando. Angie, confirma, el desencarnado que sobresale, pregúntale al desencarnado cuál es su nombre. ¿Qué dice él? Daniel. Daniel, pregúntale al desencarnado si él es el que se muestra como un demonio y que atormenta a Jonathan. ¿Qué dice? Sí, se Se ríe. ríe, se ríe. Y se ríe es porque lastimosamente juegan con Jonathan, le producen miedo. Angie, confirma con la luz. Este es un brujo. Sí. ¿Por qué se enamoró de Jonathan? eh, bueno, dice la luz que en otras líneas de tiempo era su hijo, Ah, caramba. Vamos. Jonathan. La luz nos lleva a ese momento, Angie. Por favor, uno, dos y tres. Aquí estoy. Cuéntame, ¿qué estás viendo? ¿Qué sucede? Es una casa. Está vieja, Sí. abandonada. Eh, Hay un niño de 6 años. Lo está acompañando un señor. El niño es Jonathan, ah, 6 años. El niño de 6 años, ¿cuál es su nombre en esa línea de tiempo? Noel, ¿Qué línea de tiempo nos encontramos? 1803, ¿Qué parte del sistema holográfico? Inglaterra. En esa casa, Angie, ¿quién más vive? Apenas van a tomar la casa. Sí. Llegaron a limpiarla. Eh, la madre de Noel los abandonó. No quería continuar viviendo con el papá de Noel. Así que tomó la casa, el padre de Noel tomó la casa que sus padres, pues cuando fallecieron, pues la casa quedó así, pues con el tiempo se fue pues, deteriorando porque estaba sola. La está limpiando. Noel le dice que no quiere vivir acá, quiere vivir con su mamá, pero su padre le está como gritando, le dice que ya basta, dice que debes de entender de que ya nos abandonó, lo zarandea, o sea, lo coge de acá y le dice que ya basta. No, él se queda en una esquinita y ya el padre está limpiando, está quitando como un plástico, como una especie como de plástico que había como encima de unos muebles, de un comedor, todo lo está limpiando, está tapando las ventanas, todas las está como cubriendo. Cuando ellos llegaron se veía pues entraba mucha luz, ahora ya pues se ve pues muy oscuro. Empieza como, porque se ve muy oscuro, a encender como velas, como pues entrando como en la casa hay un pasillo pequeño. Al pasillo a mano izquierda está como la sala, sí. Al lado derecho no hay nada, pues está el pasillo. Luego, más al fondo están las escaleras, hay unas escaleras. Luego, al fondo queda como un sótano.
y hay dos habitaciones. Eso es como la casa, sí. El niño Noel sigue como en ese rincón, ya todo está listo, pero Noel le sigue diciendo a su padre que no quiere seguir acá, no quiere vivir acá. Le gustaba mejor su anterior casa, donde vivían todos juntos. Así que el padre lo está mandando a su habitación. El, el padre de Noel como está utilizando todo pues lo que sus padres dejaron acá. Noel va a dormir pues como en la habitación que era pues de su papá, donde está como su cama, todo está como lo dejó su papá, sí, cuando se fue de acá. Hay un cuarto, este cuarto lo cerró, queda como enseguida donde pues la habitación que ya es de Noel. Este lo cerró, fue donde murieron los padres, los abuelos de Noel. Acá en esa habitación murieron, así que no la va a tomar nadie, solo la cerró. Le está colocando como tablas. Es como si hubiera anulado esa parte de la Mm, casa. Angie, por favor, vamos más adelante en el tiempo y miramos qué hace el señor en esa casa al lado de su hijo, que es Noel. Vamos a ese momento, uno, dos y tres. Dice la luz que antes de ese momento el padre se dedicó a inclinarse por lo esotérico. Así que nuevamente abrió el cuarto donde murieron sus papás. Este lo desocupó, pues el cuarto quedó vacío y acá empezó a trabajar. Pues ya este lugar está llena de velas. Confirma, Ay, sí, confirma cuál es el nombre del señor. Daniel. Ah, perfecto. Angie, el señor, ¿cómo aprendió a hacer esos trabajos que dice la luz? ¿Cómo se puede decir como en la actualidad? Como así, como de forma empírica, pues Empírica, sí. Y así lo empezó a comenzó, hacer, sí. así. Y, Utilizando, primero hizo conexión, o sea, es como si hubiera aprovechado el espacio, pues sí, supo que acá murieron sus papás y hizo contacto con ellos, pues se está contando lo que se está viendo, ¿sí? Pues hizo conexión con sus papás y esa fue la primera experiencia que él tuvo. entiendo. ¿Qué más sucede, Angie? El padre de Noel empezó a trabajar con sus papás, fue como la primera conexión que tuvo. Eh, lo primero que hizo cuando vio que era real, sí, porque eh, quería como experimentar. Ya cuando vio que era algo real, empezó a hacerle daño a la que era pues su esposa, la mamá de Noel. Sí. Le empezó a hacer daño a ella. Él quedó un poco mal porque los abandonó, sí, y empezó como a hacerle daño a ella. Con el tiempo falleció. Se vio muy enferma, su cuerpo se deterioró y murió. Desde ese momento, cuando él vio que esto era real, empezó a trabajar. eh, se, pues se volvió una persona, eh, Famosa en el ámbito de la brujería. sí, pero como escondido, sí, porque Mientras que eso pasaba, no Angie, era, sí, sí, no era público, pero mientras eso sucedía, ¿qué pasaba con Noel, niño, hijo del Señor, que en la actualidad lo, Jonathan? desde que el padre empezó a hacer esto y vio que era real, encaminó a su hijo en esto, pero él siempre se rehusaba, pero el padre lo colocaba en esa misma habitación para que viera cómo eran los procesos. Quiero decir que estamos ante una persona que practicó la brujería. Jonathan en este momento no sabía esta información
y quiere decir de que él es brujo, pero sin saberlo. ¿Qué dice la luz? Hasta casi la vida adulta lo hizo, pero no es que lo quisiera hacer, porque su padre pues lo obligó y era ya como el ayudante de él, pero es como si no, él pues no quería tomar como ese camino, su padre lo obligó desde niño a hacer esto. Por eso Jonathan tiene esa tendencia desde niño a buscarlo de la brujería. O sea, le apasiona como esos temas. Inclusive ha practicado la tabla Ouija, ha buscado en internet que cómo se practica algún tipo de procesos. Esa inquietud que tiene Jonathan por lo oscuro no es una inquietud gratuita, es porque en ese año 1800 se generó ese daño por medio de su papá. Así es, Y es delicadísimo. ¿Por qué? Porque lastimosamente, así nosotros no conozcamos qué hicimos en otras vidas, nos acompaña el daño. Y eso es lo que tenemos que entender. Ese daño es el que tenemos que reparar. ¿Cuál daño? El que hizo Noel en el año 1800, sin quererlo, afectando a otros. Ahora, ¿quién lo está pagando? Jonathan, en la actualidad, con su proceso que está viviendo tan fuerte con los demonios. Angie, ¿qué sucede con la vida de Daniel y Noel en esa línea de tiempo? Al padre de Noel lo asesinaron. Es que dice la luz que igual todavía en ese tiempo lo veían muy mal, ¿sí? Trabajar como con lo oscuro, A los puesto brujos que todas las personas eran muy católicas y creyentes a un Dios bueno, ¿sí? Pues esa era como la creencia, ¿sí? Al que hacía milagros, pero lo inclinaban todo como, pues, hacia la parte buena, ¿sí? Que esa era y la parte los buena. ya los brujos los asesinaban y ese fue el Los caso de sacaban, los sacaban cuando se enteraban, los sacaban de ese lugar y lo asesinaron. los quemaban. ¿Cómo murió Daniel? El padre, Sí, Daniel. a este lo sacaron de su casa, lo amarraron como si fuera una fogata grande y murió quemado. Así vivo lo quemaron. Eh, las personas presenciaban esto, hasta Noé lo presenció y fue amenazado en ese justo momento cuando su padre murió, fue amenazado de que si continuaba haciendo o seguía los pasos de su padre, le iba a pasar eso mismo. Así que desde ese momento no continuó haciéndolo. Mm, Noel paró el proceso. Así es, porque pues el que hacía realmente los procesos era su papá, él era un ayudante. ¿Qué edad tenía Noel cuando asesinaron a su papá? 22 años. Y esto no es coincidencia. Mire, quiero explicárselo y yo sé que Jonathan lo sabe. A los 22 años se le activó a él una problemática fuerte de escuchar y de comenzar a interactuar con los demonios. No es coincidencia. Fue la misma edad que tuvo Noel cuando su padre murió. ¿Por qué? Porque en el momento que murió se quedó con Noel. ¿Qué se quedó haciendo el papá con Noel? Empujándolo a la brujería. Hágalo tranquilo, tiene que hacerlo, debe de hacerlo. ¿Qué dice la luz? Así es, que era algo bueno, que esto, pero después de que su padre murió, las personas, como no, él no tenía ninguna otra familia, las personas vecinas eh, lo empezaron a guiar por un camino, empezaron a llevarlo a que lo limpiaran, le hicieran como sí, un tipo de exorcismos para que le sacaran todo eso malo porque lo veían que tenía muchas cosas, o sea, las personas al ver que el padre hacía esto, él estaba lleno de muchas cosas malas y debían sacarle eso de él.
para que no fuera más controlado. Pues eso, Era la creencia, pero el problema era más fuerte y más crónico, que era el papá al lado de él riéndose de todo lo que hacían. Por ejemplo, lo que le ha sucedido a Jonathan, que escucha esas risas, que inclusive cuando han querido hacerle exorcismos a él, pues se ríen o hablan en lenguas, todo tipo de cosas negativas que atormentan, inclusive hasta mencionarlo, producen miedo. Eso es lo que ha vivido Jonathan. Angie, ¿cómo muere Noel? Que en la actualidad Jonathan en esa línea de tiempo. su padre logra que él se suicide. O sea que la Cada vez tendencia, que todo en la casa, lo negativo que había, o sea, elementos, cosas, las personas lo quitaron y le empezaron a colocar dioses, imágenes y cosas así. imágenes, cruces, o sea, le llenaron a toda su casa y le dieron para que siempre en las mañanas, en las tardes y en las noches hiciera estos rezos. Y eso lo hacían pensando de que era una protección. Por eso los demonios se ríen de los que hacen eso. Van a una iglesia, se colocan todo tipo de cosas, de insignias, de cualquier tipo de cosas. Eso no sirve para nada. Nada de lo físico puede ayudarnos con las cosas espirituales. Por eso todos los que practican cosas para protegerse de brujas, para protegerse de cosas negativas, nada puede evitar que lo espiritual llegue a lo físico y que nos protejamos con cosas físicas. Y esa era la creencia. Y entonces el papá indujo a Noé al suicidio. Así así es como que lo atormentaba. No quería que su hijo estuviera ahí en ese camino. Así que Correcto. ¿Por qué? Porque si él hubiera tomado el camino malo, pues el papá lo apoyaba. Y es lo que ha querido siempre el papá de Jonathan. Por eso en la actualidad ha tenido tantas problemáticas, porque siempre lo induce a lo malo. Pero Jonathan no ha querido, siempre busca lo bueno, lo mismo que le sucedió en esa línea de tiempo, año 1800. como sus papás de la actualidad, o Sí. sea, ahí están como en familia. Pues sus papás en la actualidad, eh, acá eran sus abuelos, o sea, los que murieron. Ah, entiendo, eran los abuelos que trataban de encaminarlo por lo católico, por lo religioso, por Mm, los rezos, me imagino. pero sus abuelos murieron. Ah, antes de O que él sea, naciera, así. no, él no los conoció, no, Ah, no. entiendo. O Pero sea, que son los papás de Jonathan en la no, actualidad. o sea, acá son los padres que murieron de Daniel. Sí, correcto. Y en la actualidad son los papás de Jonathan, Así es. que, claro, está el desencarnado ahí al lado de Jonathan, teniendo el conocimiento de que sus papás están ahí con su hijo. Esto se enreda cada vez que morimos y volvemos a nacer. Y ese enredo es el que lleva a tantos problemas crónicos como lo que le está sucediendo a Jonathan en la actualidad. Allí volvemos a línea de tiempo actual al lado de Jonathan uno, 2 y 3. Aquí estoy. Muy bien. Pregúntale al desencarnado Angie y a Daniel que cuál es el objetivo con Jonathan, por qué lo atormenta tanto, qué dice él, Dice que no parece que fuera su hijo, no está haciendo las cosas que le enseñó, no está, trabajando en lo que él desea. no recuerda lo que él le dijo. Así que siempre está a su lado para guiarlo, que eso es lo que él necesita, está perdido. Él sabe que su hijo está perdido y está acá. Confirma con la luz Angie, los murciélagos, todos los sonidos que escucha Jonathan y todo lo sobrenatural que ha vivido él, viendo luces, escuchando cosas. Bueno, todo eso, ese tormento que ha vivido por 20 años, ha sido el papá de él que ha producido eso. Así es, sí. Y
Pues por supuesto también hay las abducciones que le hacen, porque pues también como recordando su pasado. Y los demonios se aprovechan de esa oportunidad para hacer su trabajo. Por ejemplo, en la parte sexual, ¿por qué sucede eso, Angie? ¿Qué dice la luz? ¿Por qué tratan al máximo de molestarlo en la parte sexual? ¿Qué dice la luz? Acá no, al señor Jonathan no les traen como esa energía sexual. Es como Sí, si trataran como antes de bloquearla. O sea, sí. para que, o sea, es como si quisieran que él no tuviera familia, no prestara como atención a mujeres para que siga ese camino oscuro. Y es que quiero explicar algo. Los brujos más experimentados que existan en este sistema holográfico no pueden tener familia. ¿Por qué no pueden tener? Porque ellos tienen que enfocarse precisamente en lo oscuro y para eso tienen los demonios. Por eso se acuestan con los demonios, por eso hacen cosas con los demonios y no utilizan a personas físicas como tener esposa o hijos. Esos procesos no son aptos para un brujo. Por eso a Jonathan lo han apartado completamente para poder hacer de él un instrumento, algo bastante negativo, pero él no ha querido y por no quererlo es que lo atormentan tanto. Y claro, es lógico, pues Jonathan es bueno dentro de él, él quiere buscar la luz, no la oscuridad. Eh, Dice la luz que es como si su padre quisiera como por momentos desencarnarlo, Por porque le eso, da rabia, se cansa de que no capte sus normas, así. por eso esa tendencia a Jonathan a buscar siempre el suicidio, a querer terminar con su vida. De niño tuvo una experiencia negativa, Angie, un maltrato que tuvo. Eso fue producido por los demonios o el mismo papá produjo eso para inducirlo a lo malo que dice la luz. El papá, o sea, el desencarnado Por, gu- por por, rabia, por por, rabia y para sí, que él buscara venganza de lo que le hicieron, se dedicara a lo malo. Es así que es. todo tipo de estrategias ha buscado el papá para encaminar a Jonathan en esta existencia y en la existencia que vimos en el año 1800. Gracias a Eh, la luz no lo ha logrado, porque si no fuera Jonathan uno de los brujos pues más conocidos, me imagino yo que lo podría hasta lograr. ¿Qué dice la luz? Así es. A eso lo querían llevar, porque tenía como ahí, como se puede decir, el maestro al lado. Y, y era porque su padre pues era muy como una persona muy, o sea, era lo que decía y no él, o sea, en aquella línea de tiempo le hacía caso, o sea, nunca decía un no. Todo Ese era así, nunca contradecía a su papá, nunca. Angie, Y, sí. y Y por eso es que en la actualidad, como durante su nacimiento y niñez y adolescencia, tuvo muchas dificultades, muchas. Angie confirma con la luz el tatuaje que tiene en la espalda. ¿Quién hizo posible de que le colocaran ese dibujo ahí? ¿Qué dice la luz? Las entidades, sí, pues por supuesto el desencarnado. Es que es algo muy agresivo lo que le colocaron. Un amigo quiso hacerle un dibujo y resultó colocándole un dibujo bastante fuerte. ¿Cómo fuerte? Tres calaveras con culebras metido ahí en esos cráneos, inclusive con el número 666. Impresionante lo que le hicieron a Jonathan en la espalda, marcado, Eh, marcado como para el mal. dice, es que dice la luz también porque pues hace parte también como de su vida pasada, pues, las entidades y el desencarnado, pero también él, ¿sí? Por eso en este momento hay que cortar todo vínculo con el mal para que Jonathan resurja, se renueve. Es como si fuese un reinicio de Jonathan para lo que él siempre ha nacido, para el bien, buscando la luz, buscando la perfección, buscando irnos de acá, de este sistema,
Es lo que ha querido Jonathan, pero lastimosamente no lo han dejado por su pasado y por toda la parasitación que lo acompaña. Así es como si solamente a la edad, pues hasta la edad de sus 6 años fue un niño inocente, pues Claro. bueno, ya a partir de ahí ya todo es como si hubiera cambiado. Angie, confirma por qué lo acompañan 25 desencarnados a Jonathan. ¿Qué dice la luz? Dice la luz que lo de esos de desencarnados los adquiridos pues, con el paso ya de sus años, Por los procesos que por ha todo lo que hecho, ha hecho, por lo que ha a buscado. lugares inadecuados donde ha ido, pues todo. El Papa tiene 18 desencarnados. ¿Por qué? Esto hace parte de los engramas, esos son engramas de él, del papá. Los 13 desencarnados que acompañan a la mamá. Igual de su mamá son desencarnados engramas que tuvieron, dificultades que tuvieron en otra línea de tiempo ambos con ellos, hermanos, casi la mayoría son familia. Pues Porque hay tres duendes en la casa. ¿Qué dice la luz? dice la luz que estos los llamó Jonathan. Jonathan los llamó. Pregúntale a la luz cómo lo llamó Jonathan. ¿Qué proceso hizo? Bueno, dice la luz que en especial es como si, o sea, cuando Jonathan duerme, es como si hablara solo y hiciera algún tipo de oración, pero es como, ay, si fuera como en un idioma como, Extraño. sí, Angie, confirma. ¿Quién produce de que él hable en idiomas cuando está dormido? desencarnado, El papá se le mete a Jonathan y así es, comienza a hacer procesos sin él saberlo. correcto. Por Pero eso más bien se es como si, o sea, está acostado en su cama y se parara, se sentara, sí, como sentarse y empezara a hacer esto y luego es como si cayera otra vez. impresionante. O sea que Jonathan tiene eventos sobrenaturales cuando trata de dormir porque duerme muy poco. Claro, no puede dormir porque ¿quién va a dormir con un desencarnado de ese calibre a un lado? Y más todos los muertos que lo acompañan. Angie, confirma, en la parte de afuera de la casa hay 31 desencarnados. ¿Por qué? Dice la luz que, bueno, en especial esos desencarnados como pertenecen al lugar o ya están en este lugar, por supuesto. O sea Sí, que el terreno tiene un trabajo de brujería fuerte. dice la luz que sí, sí, como el lugar, sí, El lugar fue sometido a procesos demoníacos antes de ellos llegar ahí. correcto. Delicadísimo. Muy bien. Angie, confirma con la luz. ¿Cuál es el nombre de la jerarquía, por favor? Asmoye, 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 nombre del planeta. Onel, Se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Asmoye. ¿Qué es? es un dragón, es de color negro completo. Sí, es completamente negro. Sí. Tiene varias cabezas y tiene con él 33 planetas, 6 sistemas. 33 planetas, 6 sistemas. ¿Qué parte de la cuarta dimensión se encuentra? Parte alta, Confirma, ¿tiene algún tipo de defensa? ¿Qué dice la luz? materia oscura dentro de él. Bastante delicada la parasitación que posee a Jonathan. Allí confirma con la luz. ¿Dónde está el cuerpo 4 de Jonathan? Está como en el planeta de la jerarquía, junto con otro grupo. En situaciones complicadas, me imagino. Es como si lo estuvieran encerrado. Hay como entidades alrededor de ellos como vigilándolos. Y los otros, como el resto, sí están como en otra parte diferente, sin vigilancia y solamente como allí encerrados. Y mire lo curioso, Jonathan ha podido ir allá a ese planeta y verse dónde se encuentra. Esto lo ha hecho él mismo.
entrando en estado de inconsciencia y yendo a ese planeta a verse directamente ahí donde se encuentra. Bastante curioso lo que ha logrado hacer Jonathan. Quiere decir que tiene muchas cualidades. Claro que no sabemos utilizarlas, pues porque no sabemos qué forma utilizar ese potencial que tenemos dentro de nosotros. Angie, por favor, vamos a hacer conexión con Humano Luz para que nos ayuden en este proceso. Me dices cómo llegan, cómo son verificados. Se abre un portal y descienden, y todos son verificados por los humanos los que ya nos acompañan en este proceso. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Por favor, Angie, verificamos los 4 portales que hay en la casa, hacia dónde se dirigen. La luz los está verificando y van hacia planetas. Se crean los portales para ir a los 33 planetas, 6 sistemas, ¿cómo lo hace la luz? Los humanos luz están inyectando luminiscencia y creando los diferentes portales para llegar a cada uno de los planetas y sistemas. Listo. Muy bien. Confirma de todos estos muertos que rodean a esta familia, ¿cuál de ellos tiene información este draconiano? De los engramas, de los engramas del papá, la mamá y los de Jonathan. Los que están como afuera, no, no hay información sobre ellos. O sea que del papá de Jonathan hay información. Sí, Quiero por decir, supuesto, el desencarnado y los claro. 25 que lo acompañan. O sea, en total son 25, pues contando Entiendo. al papá. Entiendo. Los, todos los desencarnados, por favor, que se encuentran afuera y los que no hay información, dile a la luz que nos ayude con ellos, no pueden continuar ahí, deben de buscar su evolución como lo hacen. La luz les explica el por qué no pueden continuar acá y se los llevan. Listo. Muy bien, excelente. Angie, nos llevamos todas estas entidades, híbrido, reptil, gárgolas, duendes. Esto es impresionante, toda esta parasitación y los muertos. Nos llevamos toda esta parasitación, comienza el proceso, ¿me lo describes, por favor? Ponen todas las entidades frente a mí, todos los desencarnados y entramos. Apenas entramos, la luz coloca el dragón en una burbuja, están emanando mucha luminiscencia hacia él. Todos están en su materia oscura, la van eliminando por completo, colocan aros electromagnéticos en todo su cuerpo, neutralizan naves y entidades que se encuentran en este planeta y en los demás planetas y sistema listo, todo se encuentra completamente neutralizado. Muy bien, excelente, muchas gracias a la luz por la ayuda. Se les trae la información al draconiano de sus cabezas, ¿cómo lo hace la luz? Todos los humanos luces traen toda la información que se encuentra en cada una de sus cabezas listo. Con esa información vamos, rescatamos humano, luz, aspectos físicos, ¿cómo lo hacen? Los humanos luz que nos acompañan abren las compuertas y los liberan a medida que los están liberando, les hacen limpieza de los aspectos físicos para hacer fusión con sus humanos luz. Listo, todos han quedado liberados e hicieron fusión con sus humanos luz. Muy bien, excelente. Por favor, Angie, de las cabezas del draconiano se activa el llamado de todo su ejército, llega ahí, las entidades se eliminan, ¿cómo lo hacen? Él empieza a activar el llamado y comienzan a llegar a medida que van llegando, van siendo eliminados junto con las naves, continúan llegando. Todas las entidades junto con las naves quedaron eliminadas, también lo de los demás planetas y los sistemas listo. Sacamos el draconiano de ese planeta, ¿cómo lo hace la luz? En la burbuja que se encuentra, la luz lo saca. 33 planetas, 6 sistemas se eliminan con toda su tecnología, ¿cómo hace el proceso la luz? Todos los humanos luz que nos acompañan están emanando luminiscencia hacia cada uno de los planetas y los sistemas. A medida que inyectan esa luminiscencia, estos disminuyen su tamaño y son completamente eliminados. Todos los sistemas y todos los planetas quedaron eliminados. Los humanos luz regresan acá. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahí a Asmoye, draconiano. Se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. ¿Cómo hace el proceso la luz, por favor? Todos los humanos luz que nos acompañan, junto con todos los liberados, abren sus palmas y sacan las diferentes copias de líneas del tiempo. A medida que las van sacando, estas van siendo eliminadas. Lo hacen de forma vertical y horizontalmente hasta llegar a él y ser eliminado por completo. Se elimina una ráfaga lumínica que esta escanea todo el lugar y vuelve a ellos. ¿Listo? Quedó completamente todo eliminado.
Gracias a la luz por la inmensa ayuda. Muy bien. Llega ahí, por favor, Jonathan. Aquí está, Si hace el llamado, el humano luz se verifica. verificado. Confirma cuál es su nombre. Luznel, Luznel. Me lo deletreo. Lusnel. Luznel, muy bien. Dimensión. 18. Dimensión 18, muy bien. Angie, ¿ves al papá de Jonathan? Quiero decir, al que era el papá de Jonathan en otra línea de tiempo. Sí, A Daniel, muy sí, bien. Hizo fusión con su mano luz. correcto. No fue fácil el proceso, me imagino. Dice la luz que los que estuvieron aparte, como los que estaban vigilados, la luz tuvo que hacer más procesos sobre ellos para eliminar eso negativo que estaba en ellos. Jonathan perdona a su padre. ¿Cómo lo hace? Lo está abrazando. Listo. ¿Qué menciona? Dice que ya queda con mucha tranquilidad. Gracias a la luz por este proceso que podemos presenciar en el cual ayudamos a una persona bastante negativa y que atormentaba a Jonathan. Claro, sin Jonathan saberlo, estaba ese tormento ahí en su lado. Se quedan con nosotros los humanos los necesarios para ayudar a Jonathan y su familia. El resto asciende junto con el papá. Se retiran. Vamos a hacer conexión con el médico. Me dices cómo llega, cómo es verificado. Se abre un portal y descienden. El médico es verificado por Amiñolen Gandaler. Gracias por estar con nosotros el médico. Se le transfiere la información de Jonathan. Le dices que él ha sufrido de tinnitus, sonidos en los oídos. Le mueven los músculos en el día. Ha tenido prácticas de brujería en su existencia, claro, sin saberlo. Ve las entidades, ansiedad, intranquilidad, hemorroides, estrés. El tímpano en algún momento se le reventó, insomnio, miedos intensos, también intento de suicidio, ataques en las noches, sueños extraños, déficit de atención, distraído, voces que escuchan sus oídos, siente olores fétidos, murciélagos lo atormentan, cansancio, falta de energía, bloqueo en el amor, bloqueo en el dinero, amigdalitis, anet, manchas en la cara y huecos en su piel, ve luces de colores, retirar de él, por favor, 452 implantes, recuperar 65 copias, aumento de vibración, limpieza psíquica. ¿Qué nos dice el médico, por favor? Se abre la parte dimensional, entramos, entran los humanos luz y se cierra. El médico lo está colocando en una burbuja y le retira todos los implantes que tiene en su cuerpo. El médico nuevamente está emanando luminiscencia hacia toda la parte superficial de su cuerpo, haciendo una reparación, una limpieza en general. Nuevamente el médico está emanando mucha luminiscencia, adentrándose por todo el área sexual y retirando los implantes que tiene hacia la parte interna de su cuerpo, finalizando en toda la parte de su cabeza, retirando implantes. Nuevamente el médico está emanando mucha luminiscencia, entrándose por toda la corteza cerebral y haciendo una reparación en las zonas donde retiró cada implante, comenzando desde el área de todo su cerebro, continuando hacia toda la parte de su pecho, abdomen y zona sexual hacia la parte interna. Nuevamente el médico está haciendo un escaneo hacia toda la parte superficial. Acá la luz comienza a trabajar toda la parte superficial de su cabeza, especialmente hacia la parte de sus ojos. La luz comienza a actuar de forma circular alrededor de ellos, haciéndoles una repotencialización, una limpieza. Continúa la luz actuando hacia ambos canales auditivos, adentrándose. A medida que la luz va entrando por ambos canales auditivos, estos quedan completamente iluminados. Finaliza la luz creando una burbuja que contenga ambos tímpanos, derecho y izquierdo. Nuevamente el médico está emanando mucha luminiscencia hacia toda la parte superficial. Esta queda completamente iluminada. Continúa la luz trabajando hacia la parte de su boca. La luz se adentra por esta área, trabajando más hacia la parte de sus amígdalas. Continúa la luz desplazándose. Toda esta área queda completamente iluminada.
Continúa la luz desplazándose hacia la parte de su pecho, como hacia toda la parte respiratoria de todos sus pulmones. Quedan completamente iluminados ambos. Finaliza la luz creando una burbuja que los contenga. También toda la parte de el sistema digestivo. También cada órgano queda completamente iluminado. Toda la parte sexual también. Todo su sistema reproductor queda completamente iluminado. El médico está mandando mucha luminiscencia general hacia todo su cuerpo, haciéndole una reparación hacia la parte de cada músculo. Toda la parte del sistema muscular queda completamente iluminado. También hace una limpieza hacia toda la parte del sistema óseo. Finaliza haciéndole limpieza hacia toda la parte del sistema nervioso, del sistema límbico. Nuevamente está emanando mucha luminiscencia hacia la parte de su cabeza, haciéndole una limpieza de psiquis, una limpieza y reparación a cada una de sus neuronas en la burbuja que se encuentra esta poco a poco acoplándose a su cuerpo. Con la limpieza quedaron encendidas todas las glándulas interdimensionales y pudieron recuperar cada copia que tenía. Nuevamente el médico está emanando mucha luminiscencia desde la zona de su cabeza y desplazándose hacia todo el resto de su cuerpo, hacia la parte dimensional, y salimos. Gracias al médico por ayudarnos en este proceso. Se retira. Angie, los humanos luz ayudan al papá y la mamá de Jonathan a retirar sus implantes, ¿cómo lo hacen? Los humanos luz de ambos están retirando implantes a cada uno de cabeza a pies, aumentan poco a poco la vibración, hacen limpieza de psiques y recuperan copias de ambos. Listo. Perfecto, vamos a la casa de Jonathan. Uno, dos y tres. Aquí estoy. Los humanos luz que nos asisten eliminan toda la tecnología que hayan colocado las entidades en la casa, ¿cómo lo hacen? Los humanos luz están inyectando luminiscencia, eliminan toda la tecnología que se encuentra acá. La energía endoplasmática poco a poco aumentan la vibración al lugar, repotencializan burbujas. Crean la segunda y la tercera capa y también aumentan la vibración. Listo. Muy bien. Angie, párate al lado de Jonathan, por favor. Acá estoy. ¿Qué ves en Jonathan? Su humano luz, pues está ahí al lado, Sí. eh, más tranquilo, más, sí, se le siente su vibración alta. Serenidad, Sí. tranquilidad, alta vibración. ¿Emite su cuerpo alguna energía endoplasmática? Precisamente, bueno, dice el humano luz que hay que controlar como su cabeza. Es más que todo esto porque es como si eh, Lograron un descontrol así es, trata de, sí, de, como de de pensar. salir esa energía, producir energía en y salir. ¿Por qué yo quiero que Jonathan entienda este aspecto? Porque necesito que Jonathan lo entienda. Porque si nosotros no controlamos nuestra mente y evitamos pensar, dañamos el proceso que ha logrado la luz. ¿Por qué lo dañamos? Porque nos sentimos incómodos. Quiero decir, hay incomodidad porque buscamos los sonidos, buscamos ver los demonios, buscamos qué es lo que nos sucedía, empezamos a buscarlo. No podemos buscarlo, tenemos que entender que ya quedó eliminado. Entenderlo y asimilarlo es curarnos completamente. Claro, es complicado, más que todo para Jonathan que ha vivido experiencias tan complicadas, tan difíciles. Allí, ¿qué nos dice el humano luz de Jonathan? Dice el humano luz que es importante comenzar el proceso de estar en el aquí y en el ahora y controlar mucho los pensamientos. Dice que es importante comenzar por esto y las emociones y confiar en el proceso de que hoy todo quedó solucionado y todo va del cambio que también haga a sí mismo. La luz Perfecto, va a estar ahí acompañándolo, guiándolo, pero también colocar de su parte para hacer ese trabajo interior en él, positivo. excelente, muy bien. Los humanos luz que nos asisten crean una burbuja donde contengan a Jonathan y su humano luz, ¿cómo lo hacen? Le están creando la primera, segunda, tercera capa y aumentan su vibración. Listo. Porque parte del cuerpo entró el humano luz a Jonathan. Hacia la parte de su cabeza. Ahí donde más ayuda necesita.
El humano luz del papá y la mamá quedan en resguardo de la luz, confirma. Confirmado, quedaron en resguardo. Ahí en la casa hay un perrito y un gatico. Dile a la luz que nos ayude para su limpieza. ¿Cómo lo hacen? Están emanando mucha luminiscencia hacia ellos y por último aumentan vibración, listo. Muy bien. ¿Cómo sientes la casa de Jonathan, Angie? Acá todo quedó muy bien, la luz todo lo ha dejado en altas vibraciones. La luz te acompaña, Angie, a un recorrido para verificar que todo haya quedado correctamente. Te esperamos, por favor. Listo, Gracias a la luz por estar con nosotros y ayudarnos en este proceso. se retiran. ¿Listos para volver? Sí, Volvemos. Angie, bienvenida, excelente trabajo, muy bien. Jonathan, ¿puedes abrir tu micrófono? Jonathan, ¿cómo te sientes en este momento? Pues muy bien, cuando el humano luz empezó a hacer las reparaciones, el médico, Sí. empecé a sentir como hormigueo y empecé a sentir aura, empecé a sentir como energía solar y me pareció muy agradable, se sintió muy agradable, muy saludable. Lo que me refiero es que se sintió tranquilidad y paz en este hogar. ¿Cómo te pareció tu historia, Jonathan, lo que te sucedió? Impresionante, se parece mucho a las cosas que me han pasado en esta vida, tiene mucho sentido. Jonathan, ¿recomendarías estos procesos a las personas que ven los videos? Sí, lo recomiendo 100%. ¿Deseas que este video sea publicado y que las personas lo puedan observar y ver tu historia? Sí, por supuesto. Podemos mostrar tu rostro al público, Jonathan. Solo póngale el filtro ahí de pixelación. Gracias, Jonathan, por tu ayuda. Gracias a usted.